Hola, ¿qué tal? En los últimos días se ha venido hablando bastante acerca de la famosa hipoteca inversa, un producto financiero que intenta introducir el gobierno nacional en el mercado a partir del segundo semestre y que intentaría ayudar a los adultos mayores de edad de 65 años que son propietarios de vivienda, pero que no tienen una pensión o un ingreso que les sea suficiente para poder solventar sus necesidades básicas. Bueno, pero ¿en qué consiste este instrumento financiero llamado hipoteca inversa? Básicamente, la hipoteca inversa es un instrumento financiero consistente en un crédito con garantía hipotecaria en el que una entidad financiera se compromete a entregarle una renta determinada al propietario de ese inmueble, donde este último puede escoger una modalidad en un abanico de tres que seguramente se van a ofrecer. ¿Cuáles serían estas modalidades? La primera modalidad sería la de renta vitalicia, que es simplemente el compromiso de esta entidad financiera en entregarle al adulto mayor una renta mensual durante el resto de su vida hasta su fallecimiento. En segundo lugar estaría la renta temporal, en la que de común acuerdo la entidad financiera y el adulto mayor pactarían un número determinado de rentas mensuales, quizás con el propósito de poder aumentar o de poder negociar el valor de esa renta mensual. Y en tercer lugar está la renta única, que sería el desembolso que haría la entidad financiera al adulto mayor una única vez dentro del contexto de este instrumento financiero. ¿Cómo se calcularía el valor de estas rentas mensuales? Se dice que se calcularía con base en tres aspectos importantes. El primero de ellos, el valor del avalúo comercial del inmueble. En segundo lugar, la edad del propietario del inmueble, que le ayudaría, entre otras cosas, a la entidad financiera a calcular la expectativa de vida de este. Y en tercer lugar, la modalidad que el adulto mayor eligiera entre renta vitalicia, renta temporal o renta única. Dado este contexto, convendría entonces analizar cuáles serían las ventajas y las desventajas de este instrumento financiero. En primer lugar, quizás la principal ventaja de la hipoteca inversa es que efectivamente el adulto mayor empezaría a recibir una renta mensual que antes no tenía y no tendría que salir del inmueble en el que siempre ha vivido. Esto no sucedería, por ejemplo, si en lugar de hacer esto el adulto mayor eligiera más bien vender la casa, pues por supuesto tendría que entregarla y conseguir otro lugar para vivir. En la hipoteca inversa esto no sucedería, pues el adulto mayor recibiría, digamos, si tomara la opción de renta vitalicia, esas rentas fijas mensuales y podría vivir hasta el último de sus días en el mismo inmueble. ¿Cuáles serían entonces las desventajas? Bueno, en primer lugar, y quizás una de las más criticadas desventajas de este modelo, es que el valor de esa renta mensual es muy pequeño comparado con el valor real del inmueble, del avalúo real de ese inmueble. Se ha dicho, según lo que ha dicho el gobierno y por la experiencia de otros países, se dice que un adulto mayor que tomara esta opción terminaría recibiendo entre el 0.4% al 0.6% del valor real de ese inmueble, lo que constituiría una compensación económica bastante pequeña, que no valdría la pena hacer para recibir tan poco dinero. Pero ¿por qué se recibe tan poco dinero en este tipo de instrumentos financieros? Fácil, porque una hipoteca inversa es un crédito, como lo anotaba al inicio de esta conversación. Pues resulta que todo crédito tiene o implica necesariamente el pago de intereses. Pero bueno, dentro de la hipoteca inversa, ¿en dónde se ve reflejado o cómo se le cobra eso, cómo le cobraría la entidad financiera sus intereses al adulto mayor? Fácil, en la diferencia que existe entre el valor real del inmueble y lo que a lo largo de la hipoteca inversa, a través de sus pagos mensuales, realmente el
adulto mayor terminaría recibiendo. Se han hecho cálculos y se han hecho investigaciones basados en en la experiencia que se han tenido en otros países como España, y se ha encontrado que, por ejemplo, un adulto mayor que entregara en garantía un inmueble que valiera, digamos, 300 millones de pesos, a lo largo de la hipoteca inversa únicamente recibiría 150, es decir, más o menos pues el 50% del valor real de ese inmueble. ¿Por qué solamente se llega a pagar este valor? Porque el 50% restante serían los costosos intereses que cobraría la entidad financiera y en general todos los costos de hacer una operación como esta. En conclusión, pues podríamos decir que la hipoteca inversa, aunque es un instrumento a través del cual ese adulto mayor podría empezar a recibir una renta mensual, pues esta sería muy pequeña. No valdría la pena pues recibir tan poquito pues por entregar en garantía pues un inmueble de un valor determinado, y finalmente pues constituiría pues una operación absolutamente costosa y que definitivamente iría en detrimento del patrimonio de esa persona, por lo cual pues en lo personal no la recomendaría. Bueno, pues si quieres saber más de este u otros temas, te invito a visitar mi sitio web en www.consejofinanciero.com, donde podrás encontrar este y muchos más temas de finanzas personales que espero sean de utilidad para tu vida financiera. Nos vemos entonces. Chao.